Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Primer Café. Hoy quiero hablarles sobre un fenómeno que está muy presente en nuestras vidas, a veces, muchas veces, sin darnos cuenta. Y esta es la nostalgia. Desde los resurgimientos de la moda de los 90 hasta los remakes de películas y series que nos acompañaron en nuestra infancia, vivimos en una época donde parece que miramos constantemente hacia el pasado. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque estábamos tan obsesionados con lo que ya pasó, a veces hasta el punto de sentir que era mejor el pasado. Hoy exploraremos las razones detrás de esta fascinación con el pasado y cómo influye en nuestra vida cotidiana. Quédate conmigo. Comencemos con lo básico. ¿Qué es la nostalgia? En términos simples, la nostalgia es un sentimiento agridulce de anhelo por algo que ya no está, ya sea un lugar, un momento o una etapa de la vida. Este sentimiento está ligado a emociones positivas, pero también puede traer consigo una sensación de pérdida. Desde un punto de vista psicológico, la nostalgia puede tener un propósito adaptativo. Los estudios sugieren que este sentimiento puede ayudarnos a lidiar con momentos difíciles al proporcionarnos una especie de refugio emocional. Cuando estamos pasando por tiempos complicados, el recordar momentos más felices o más sencillos puede brindarnos consuelo y hasta mejorar nuestro bienestar mental. En fin, la nostalgia en cierto modo nos conecta con un tiempo en el que las cosas parecían más sencillas o más claras. En la actualidad vivimos tiempos de cambio vertiginoso. La nostalgia avanza sin cesar y los modelos laborales y educativos cambian constantemente y la sociedad parece más fragmentada que nunca. En este contexto de incertidumbre, el pasado se convierte en un refugio emocional. Al mirar atrás, encontramos un sentido de estabilidad, algo que muchas veces falta en el presente. Este fenómeno está muy relacionado con la crisis de identidad colectiva. En estos momentos de caos social o político, las personas suelen buscar en el pasado algo que les brinde seguridad y pertenencia. Por ejemplo, los movimientos que idealizan ciertos momentos históricos o periodos culturales, como los años 80 o 90, son una respuesta a la sensación de pérdida de control. La nostalgia se convierte entonces en una manera de resistir a la ansiedad y de vivir en un mundo cambiante, totalmente. No podemos hablar de nostalgia también sin mencionar el papel que juega en la industria del entretenimiento. Las plataformas de streaming como Netflix o Disney se han hecho expertas en capitalizar la nostalgia al revivir películas, series y franquicias que marcaron generaciones pasadas. Los remakes, secuelas y reboots de clásicos de los 80 y 90 están en auge. Están verdaderamente en el boom. Las películas como Toy Story 4 o series como Stranger se basan en referencias a esa época y tienen un enorme éxito precisamente porque apelan a ese sentimiento de nostalgia colectiva. Además, las marcas también han sabido aprovechar esta tendencia. Por ejemplo, desde los anuncios publicitarios que reviven jingles de los 90 hasta la moda que regresa con estilos retro. En fin, todo está orientado a vender el pasado. Todo está orientado a vender el pasado. La nostalgia se ha convertido en una poderosa herramienta comercial que se mueve entre lo emocional y lo consumista. Cada generación tiene su propia nostalgia. Si hablamos de los millennials, la nostalgia a menudo se asocia con los primeros días de Internet, las videoconsolas de los 90 o las películas y la música de la adolescencia. Por otro lado, la generación Z tiene sus propias referencias nostálgicas, pero en muchos casos están más ligadas a la estética de los años 2000.
Esta nostalgia generacional crea una conexión entre individuos que vivieron experiencias similares y ayuda a forjar una identidad común en un mundo que a veces parece más individualista. Pero según tú, ¿por qué nos sentimos tan identificados con esas épocas pasadas? Creo que la nostalgia funciona como una forma de anclarnos a momentos que definieron nuestra juventud o nuestra infancia, donde, según la percepción colectiva, todo era más simple y todo era mejor. La música, la televisión, la moda, los videojuegos, todo eso nos recuerda quiénes éramos y cómo percibíamos el mundo en ese entonces. Otro aspecto interesante de la nostalgia es cómo nos hace ver el tiempo. La nostalgia tiende a idealizar el pasado, creando una especie de filtro que hace que los recuerdos sean más positivos de lo que realmente fueron. Hay un fenómeno psicológico llamado sesgo retrospectivo, que básicamente significa que recordamos el pasado de una manera más favorable de lo que realmente fue. Este filtro puede hacernos sentir que el tiempo que hemos vivido ya pasó y no volverá, lo cual genera la sensación de pérdida o de tiempo perdido. Nos da la sensación de que lo mejor de nuestras vidas ya ocurrió y eso puede ser tanto reconfortante como inquietante. Esta visión del pasado como más feliz, entre comillas, o más simple, puede hacernos sentir que estamos perdiendo algo que ya no podemos alcanzar. Esa magia que experimentamos. Y ahora nos preguntamos, ¿es positiva o negativa la obsesión con la nostalgia? Esta es una muy buena pregunta. Ahora bien, la nostalgia es algo positivo o negativo. Todo depende de cómo la manejamos. Si bien la nostalgia puede ayudarnos a reconectar con momentos felices y fortalecer nuestra identidad, también puede ser peligrosa si nos lleva a quedarnos estancados en el pasado. Si pasamos todo el tiempo mirando atrás, podemos perder la oportunidad de disfrutar el presente y construir el futuro. Además, idealizar el pasado puede generar insatisfacción con la realidad actual, alimentando la creencia de que nada es como antes. Por otro lado, creo también que la nostalgia puede ser una herramienta para la gratitud. Al recordar ciertos momentos, nos damos cuenta de lo lejos que hemos llegado y de las experiencias que hemos vivido, lo que puede ayudarnos a valorar lo que tenemos ahora. En fin, la nostalgia, en resumen, es una herramienta compleja que puede ser tanto refugio como una trampa. Nos conecta con lo que hemos sido, pero también nos invita a cuestionarnos qué queremos ser en el futuro. Si usamos la nostalgia como un recurso para reflexionar y aprender del pasado, sin quedarnos atrapados en él, puede ser seguramente una fuerte fuente de inspiración, de crecimiento. Quizás lo importante no sea vivir buscando el pasado, sino aprender a vivir en el presente con la misma intensidad con la que recordamos esos momentos que tanto apreciamos. Al final, la nostalgia no debería ser un freno, sino una motivación para aprovechar cada momento de nuestra vida. Y aquí terminamos este episodio de Mi Primer Café. Me encantaría saber tu opinión. ¿Te encuentras atrapado en la nostalgia o logras encontrar un balance con el presente? ¿Qué elementos del pasado crees que influyen más en tu vida diaria? Cuéntamelo en nuestras redes sociales y sigamos conversando. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Buen café.